a darle la videoconferencia relacionada a las tasas de usos más frecuentes en epidemiología. A ver si estamos viendo aquí las diapositivas. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, Doc. Sí, Doc. Entonces, nosotros en la tarde de hoy vamos a estarle hablando sobre las tasas de uso en epidemiología y dentro de ellas las medidas de asociación e impacto como tal, propiamente dicho, en epidemiología. Existen varias medidas que se utilizan para realizar la evaluación de los indicadores de salud y las tasas como tal. Dentro de ellas están la frecuencia, el resumen, la asociación y el efecto impacto, donde cada una tiene sus riesgos, sus razones, sus fracciones etiológicas y sus tasas como tal y los riesgos atribuibles, los riesgos de asociación como tal que ustedes van a estar estudiando posteriormente. Esta es una clase del día de hoy como generalidades y base para ustedes, porque posteriormente vamos a estar dando en las conferencias lo que es el enfoque de riesgo, lo que son los factores de riesgo como tal en la unidad número 2, y también vamos a estar viendo las tasas más frecuentes y los indicadores de salud. Esto es más bien a modo de generalidades con ustedes para que vayan teniendo una noción de cómo, qué es los factores de riesgo y demás. El enfoque de riesgo es un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos en las poblaciones como tal, que ayuda a determinar prioridades de salud y es también una herramienta para definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. Y se dice que el enfoque de riesgo no es igualitario, siempre discrimina en favor de quienes tienen mayor necesidad de atención. Por lo tanto, el enfoque de riesgo siempre lo vamos a utilizar para lograr definir algunas de necesidades de reorganización que puedan estar existiendo en los servicios de salud como tal. Ahora, primeramente, para nosotros saber trabajar con el enfoque de riesgo, tenemos que saber qué es un riesgo. Y el riesgo es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud, dígase enfermedad, muerte, etcétera. Que el enfoque de riesgo se basa en la medición de esta probabilidad, la cual se emplea para estimar la necesidad de atención a la salud o de otros servicios como tal. Siempre nos va a medir, el riesgo nos va a medir la probabilidad que pueda tener una persona de sufrir una enfermedad o un daño a la salud o la muerte como tal. También se dice que un factor de riesgo es una característica detectable en un individuo o en grupos que va a estar asociada con una probabilidad incrementada de experimentar un daño a la salud, que se debe considerar con muchos cuidados que es un factor de riesgo y que es un daño a la salud. Los factores de riesgos pueden ser tanto indicadores de riesgos como causas de daño a la salud. Existen varios tipos de factores de riesgo, como los factores de riesgo demográficos, los riesgos fisiológicos, los riesgos laborales, los riesgos genéticos, etcétera, etcétera. Y que los factores de riesgo se van a clasificar siempre en modificables y no modificables. Aquellos riesgos modificables van a ser lo que la persona puede modificar como tal. Dígase, por ejemplo, el hábito de fumar es un factor de riesgo. El alcoholismo es un factor de riesgo. También los malos hábitos alimentarios son también factores de riesgo que pueden causar un daño a la salud. Aquí vamos a estar viendo un ejemplo de un factor de riesgo y un daño a la salud. Por ejemplo, yo le traigo un ejemplo del feto que se convierte en un recién nacido de bajo peso al nacer. Aquí, como ustedes ven en la columna del lado izquierdo, vamos a ver los factores de riesgo y los daños a la salud del lado derecho. Dentro de los factores de riesgo que pueden causar daño a la salud, en este caso que estamos viendo ahorita de ejemplo, del bajo peso al nacer, que va a ser el daño de salud, que van a causar
lo que es la pobreza, el analfabetismo de la madre, la nutrición deficiente y la enfermedad recurrente en una embarazada pueden causar daños a la salud del recién nacido, del feto como tal. Una, la pobreza que siempre genera por los malos hábitos alimentarios del paciente, y también la nutrición deficiente, las enfermedades recurrentes, que casi siempre cuando hablamos de las enfermedades recurrentes van a ser aquellas que van a estar asociadas, o que, por ejemplo, la infección del tracto urinario recurrente, las infecciones del tracto urinario recurrentes pueden ser una de las primeras causas del recién nacido bajo peso al nacer, al igual que la nutrición deficiente, que la paciente no logra una ganancia de peso favorable en todo su embarazo, y esto puede ser un daño a la salud del recién nacido, que puede ser un bajo peso al nacer. Ahora, asociado a todos estos factores de riesgo también, con el bajo peso al nacer, se agrega también el destete prematuro y el agua contaminada. Cuando hablamos de destete prematuro, es cuando existe un abandono de la lactancia materna de la madre hacia el niño, y que se le empieza a introducir variedades de leche del recién nacido ese, con biberones o teteros que le damos y que pueden causar también infecciones gastroentéricas al niño, y este puede causar entonces el bajo peso al nacer, asociado a la gastroenteritis, que puede ser también causa del bajo peso al nacer. El agua contaminada también, cuando no se le da un agua que sea potable o se hierve el agua, pueden ser también generar gastroenteritis. Cuando hablamos de gastroenteritis, nos estamos refiriendo también, que es una de las más frecuentes, las diarreas en el recién nacido o las diarreas en los lactantes, por la mala manipulación de la madre hacia los alimentos y el agua que puedan estarle ingiriendo ese recién nacido. Ahora, incluyendo esta gastroenteritis en los factores de riesgo también, y se le sobreañade una rehidratación tardía, que cuando hablamos de una rehidratación tardía, es porque ese recién nacido ha estado presentando manifestaciones gastroentéricas de deposiciones diarreicas en números y en abundancia, y estas pueden causar al recién nacido o al feto como tal, pueden causar una deshidratación que puede ser isotónica, hipotónica, etcétera, y traerle trastornos metabólicos al recién nacido, y puede causarle un daño a la salud y hasta la muerte también del recién nacido. ¿Por qué? Porque las deshidrataciones o la rehidratación mal realizada a un bebé pueden causarle la muerte a ese niño. Ahora, es un factor de riesgo cuando se habla de la inferencia causal en epidemiología. Se dice que Bradford Hill sugirió siempre que se deben de considerar los siguientes elementos para distinguir siempre la causalidad. Estos elementos para distinguir la causalidad van a ser la fuerza de asociación. Ojo con esto, siempre que yo le vaya diciendo a ustedes estos ejemplos de los factores de riesgo, de los daños a la salud, de los elementos a distinguir en la causalidad, en la inferencia causal en epidemiología, ojo con estos que yo siempre hago más énfasis, que al final vamos a estar explicando algunas cosas del examen que van a realizar ustedes. Está la fuerza de asociación, está la consistencia, está la especificidad, está la temporalidad, está el gradiente biológico, está la plausibilidad, está la coherencia, la evidencia experimental y la analogía. Explicándole un poco más a ustedes, la fuerza de asociación van a ser las asociaciones fuertes que son más probables que sean causales, y se mide a través de la magnitud de la razón entre las tasas de incidencia que pueda existir de la enfermedad con los factores de riesgo causales de una enfermedad. Ahora, en la consistencia se va a referir a la observación repetida de una asociación en poblaciones diferentes bajo circunstancias diferentes. La falta de consistencia no descarta una conexión causal
ya que algunos efectos son producidos por algunas condiciones inusuales. En la especificidad, se requiere que una causa conduzca a un efecto único y no a efectos múltiples. A eso se refiere lo que es la especificidad. Ahora, cuando hablamos de la temporalidad, se refiere a la necesidad de que la causa preceda en tiempo siempre y en efecto. Va a estar precedida a la causa en el tiempo y el efecto del factor de riesgo que pueda causar un daño a la salud. El gradiente biológico, que es otro más, se refiere a una curva de dosis-respuesta. Algunas asociaciones causales parecen no tener siempre una tendencia aparentes como tal. La plausibilidad biológica, que son las asociaciones de un evento biológico con la presencia de la enfermedad como tal. Van a estar siempre una relación o una asociación entre un evento biológico con la presencia de una enfermedad X como tal. La coherencia implica que una interpretación de causa-efecto para una asociación no debe entrar en conflicto con la que se sabe de la historia natural y la biología de la enfermedad como tal. En la evidencia experimental, habla tal sobre la evidencia que va a ser raras veces obtenibles con poblaciones humanas. Siempre las evidencias experimentales se realizan con animales, casi siempre en los laboratorios de anatomía patológica se utilizan, o en los laboratorios de experimentaciones se utilizan casi siempre las ratas para diseñar algún estudio investigativo de alguna enfermedad o de alguna vacuna o algún medicamento que se vaya a lograr poner en el mercado. La analogía, que en el plano de la comprensión, esta es muy limitada siempre por la investigación y la imaginación en los científicos, casi siempre, va a ser siempre de forma análoga. Ojo, chicos y chicas, con estas medidas que estoy explicándole anteriormente desde el inicio, sobre cuáles van a ser los elementos para distinguir siempre la causalidad en un factor de riesgo. ¿Vieron? Ojo con esto. Los factores de riesgo pueden ser, como dije anteriormente, pueden ser modificables y no modificables. Se dice que los estilos de vida y las características asociadas al riesgo de padecer, por ejemplo, en este caso que le traigo aquí un ejemplo de una enfermedad diarreica, aquí vamos a ver en esa tabla los estilos de vida que van a ser factores de riesgo modificables, las características bioquímicas o fisiológicas que van a ser modificables también por el individuo, por la persona, y las características personales que no pueden ser modificables, o sea, son factores de riesgos no modificables como tal. Dentro de estos estilos de vida que la persona puede modificar, va a estar el comer en la vía pública, que puede ser causa de un accidente del tránsito, por ejemplo. El comer excesivamente, también que puede generar un daño a la salud como factor de riesgo, que puede ser modificable, dígase la obesidad, y que la obesidad como enfermedad y como factor de riesgo puede desencadenar enfermedades, sobre todo endocrino-metabólicas y enfermedades cardiovasculares casi siempre. El no lavarse las manos antes de comer ni después de ir al baño también es otro de los factores de riesgo modificables, por ejemplo, en el caso de estas enfermedades diarreicas también. El acostumbrar a consumir alimentos mal cocidos o mal elaborados pueden ser consecuencia también de una enfermedad diarreica. Ahora, dentro de las características bioquímicas o fisiológicas modificables están los alimentos mal cocidos también, está la contaminación cruzada de alimentos, las enfermedades infecciosas de los preparados de alimentos y el agua sin hervir, que también pueden causar enfermedades diarreicas por transmisión hídrica. Es una de las causas también de enfermedades diarreicas. Ahora, existen factores de riesgos que no pueden ser modificables, que están dentro de las características personales del individuo. Dígase, la edad es una cosa que nosotros no podemos cambiarle. Si el paciente tiene 50 años, no puedo decir que tiene 20 años. Si el paciente tiene 3 años, no es igual, es un factor de riesgo que nosotros no podemos modificar que tenga 15 años.
y la edad entra dentro de las características personales y factores de riesgos no modificables. El sexo o género, de igual manera, la historia familiar de enfermedad diarreica en este caso, o también la historia familiar de enfermedades cardiovasculares, endocrino-metabólicas, por poner otros ejemplos, son factores de riesgos no modificables. Está cursar con algún padecimiento asociado a una enfermedad diarreica, tampoco es modificable. Por ejemplo, si el paciente está cursando por una enfermedad diarreica y tiene asociado una enfermedad endocrino-metabólica, esta enfermedad diarreica puede descompensarlo de la enfermedad endocrino-metabólica, causar, por ejemplo, a un paciente diabético, causarle complicaciones de la diabetes y llegar a ser hasta cetoacidosis diabética, hiperpotasemias, deshidrataciones metabólicas, también que lo pueden llevar a la muerte al paciente. O con estas características asociadas al padecer del riesgo de padecer una enfermedad diarreica, o con esta tabla deben de aprendérsela porque pueden ser objeto también de evaluación futura ustedes. Se dice que existen diferentes formas de medir la relación entre los factores de riesgos y los daños a la salud. Por ejemplo, está el riesgo absoluto, el riesgo relativo y el riesgo atribuible. Cuando hablamos del riesgo absoluto, va a ser la incidencia del daño en la población total como tal. Es la incidencia que existe de la enfermedad o del daño a la salud causado por un riesgo, un factor de riesgo a una población total. El riesgo relativo es la comparación de la frecuencia con la que ocurre el daño en los individuos que tienen un factor de riesgos entre la frecuencia con la que acontece en aquellos que no la tienen como tal. Y el riesgo atribuible es una medida útil para mostrar la proporción en que el daño podría ser reducido si los factores causales se eliminaran de la población como tal. Ojo con estos conceptos que nosotros podemos colocarlos a ustedes para alguna evaluación. En relación entre la presencia o ausencia de un factor de riesgo y la presencia o ausencia de daño a la salud, existen factores de riesgos y los daños a la salud que pueden estar presentes o ausentes. Esta es una tabla que le traigo yo aquí a ustedes para que ustedes tengan cultura epidemiológica, pero no le voy a hacer énfasis en que yo le voy a poner a calcular riesgos ni daños a la salud, porque ustedes van a ser futuros enfermeros y no así van a ser ni licenciados, ni técnicos, ni tecnólogos en higiene epidemiología. Esto es para que ustedes tengan conocimiento cuando, por ejemplo, está el factor de riesgo que se denomina con el A presente y el daño a la salud igual presente, que puede ser ausente o presente, y se hace una suma del A más B, del factor de riesgo que esté presente y del que esté ausente, y se van sumando y nos van a dar entonces una relación que pueda estar un riesgo atribuible a una población. Al igual que la estimación del riesgo relativo, que ahí vamos a estar viendo lo que son los casos expuestos y los no expuestos también. Y están los casos y los no casos. Esto a manera de cultura para ustedes. No los voy a poner en ningún examen ni en ninguna evaluación. Tal vez si estuviéramos de forma presencial, pudiéramos estar haciendo ejercicios que ustedes hicieran en la pizarra de esta manera. Pero en la forma virtual que estamos haciéndolo, no es objetivo hoy en día de ustedes, porque ya vuelvo y repito, ustedes no van a ser tecnólogos ni técnicos de higiene epidemiología. Se lo traigo para cultura de ustedes. Ahora, en esta parte de aquí, lo que es el riesgo relativo, sí debemos de saber cuál es el concepto de riesgo relativo, que es una medida de probabilidad que experimenta un efecto a la salud. Aquellos individuos con un determinado factor de riesgo en comparación con los que no tienen ese factor de riesgo como tal. Y aquí se estaría evaluando entonces lo que es la incidencia entre los expuestos y la incidencia entre los no expuestos. Esta fórmula que ustedes ven aquí no es objeto de evaluación de ustedes para decirnos lo que es el riesgo relativo, para calcularnos el riesgo relativo. Simplemente sí quiero hacer más énfasis en lo que es el concepto de riesgo relativo.
Al igual aquí, dentro de estas medidas de asociación está la razón de momios. Igual, otro concepto que es objeto de evaluación, no así esta parte que ustedes van a estar viendo acá abajo de expuestos y los no expuestos. Pero la razón de momio, que es una medida de probabilidad que sobreestima al riesgo relativo, ya que este estima cuando no existe una base poblacional o en estudios de casos y controles como tal. Ojo que sí tienen que saber qué es lo que es la razón de momio, pues, la medida de probabilidad que sobreestima siempre al riesgo relativo, ya que cuando este no existe una base poblacional o en estudios como tales de casos y controles. Ojo con el concepto como tal. Esta parte de los expuestos y los no expuestos no es objeto de evaluación para ustedes. Ahora, un intervalo de confianza. Eso es un intervalo dentro del cual se puede esperar que se encuentre un parámetro determinado o verdadero como tal. Si se toma un número infinito de muestras con un tamaño determinado y se calcula un parámetro para cada una, es de esperar que en el 95 de esas muestras el parámetro verdadero de la población estuviese dentro de ese rango como tal. Y aquí ustedes pueden ver una recta numérica donde tiene sus números positivos y los números negativos, que los números positivos van a ser confiables y es donde va a estar el valor de nulidad como tal, y los no confiables, que van a ser los negativos, que nos van a dar a nosotros un intervalo de confianza casi siempre. Eso, de aquí, lo que es este tema a tratar como tal en lo que es un intervalo de confianza. Ahora, dentro de las medidas de asociación y de impacto están las siguientes. Siempre reflejan la contribución esperada de un factor de riesgo bajo estudio a la frecuencia de la enfermedad en una población. Pueden ser derivadas tanto de las medidas de frecuencia como las de asociación. Se utilizan para estimar la proporción de casos que son debidos al factor bajo estudio y para predecir el impacto de una intervención o cambio en la situación de salud de una población como tal. Estos van a ser los objetivos fundamentales de las medidas de impacto. Esto puede también ser un objeto de evaluación. Nosotros le cambiamos algunas de que se utilizan, aquí hablamos y podemos, no se utilizan para estimar la proporción, diga si es verdadero o falso. Y ya ahí entonces, ustedes saben que una palabra le cambia el sentido completo a la oración que nosotros queremos que ustedes se aprendan. También en epidemiología se usa el término de efecto o impacto en dos sentidos. Cuando hablamos del efecto, existe aquí el sentido general y un sentido particular y cuantitativo. Cuando hablamos en sentido general, se habla, por ejemplo, de la hipertensión arterial debido a la obesidad. Ahí ya estamos hablando en sentido general. Pero cuando hablamos en un sentido particular y cuantitativo, no todos los obesos, por ejemplo, son hipertensos, ya que existen características particulares para adquirir hipertensión arterial. Dígase, por ejemplo, hay personas, cuando hablamos de las características particulares para adquirir la hipertensión arterial, puede ser un paciente que sea obeso y no necesariamente sea hipertenso. ¿Por qué? Porque no tienen, por ejemplo, no tienen antecedentes patológicos familiares, dígase mamá, papá, tío, hermano, que sean hipertensos. Ha sido una obesidad exógena adquirida por malos hábitos dietéticos, pero que ese paciente, por ejemplo, es obeso, pero que tiene una vida física activa y no desarrolla la hipertensión arterial como tal. Por eso se dice que existen dos sentidos o se usan dos términos de efecto o impacto en dos sentidos siempre de los factores de riesgo sobre el daño a la salud. Ahora, son tres las medidas de efecto más utilizadas en epidemiología y van a estar en sus siglas ahí la fracción etiológica, está la diferencia de riesgos y están los números atribuibles de casos. No les pido que las expliquen nada de eso, pero sí deben de saber cuáles son
las 3 medidas de efectos más utilizadas en epidemiología. ¿De acuerdo? Fracción etiológica, diferencia de riesgos y los números atribuibles de casos. Estos van a ser las 3 medidas de efecto más utilizadas en epidemiología. Ahora, la fracción etiológica representa siempre la proporción de casos que son atribuibles a la exposición. Esta parte donde dice, en donde la P, hablamos la fórmula, proporción de expuestos controles, que son los expuestos no casos, entre el total de los controles que van a ser no casos. Estas fórmulas que ustedes ven ahí de fracción etiológica no me interesan. O sea, no son objetivos fundamentales de evaluación. Pero sí de saber qué representa la proporción de casos que son atribuibles a la exposición como tal de un factor de riesgo a un daño a la salud. La diferencia de riesgo que indica la magnitud absoluta del cambio. Hasta ahí. Indica la magnitud absoluta del cambio. Y el número atribuible de casos indica la magnitud del evento debido a la exposición como tal. Cuando hablamos de los números atribuibles de casos, va a ser igual al total de los casos expuestos por diferencia de riesgo. Y esto aquí ya sí requiere de una base poblacional. Ojo con esto que nosotros estamos viendo aquí, que dice, se requiere de una base poblacional para poder nosotros indicarnos el evento debido a la exposición del número atribuible de casos. ¿De acuerdo? Ojo siempre con los conceptos como tales, no así con las fórmulas que nosotros le podamos poner, que no le vamos a poner. Hasta ahí, esa es la conferencia que nosotros queríamos compartir con ustedes en el día de hoy. Entonces, decirles, chicos, disculpen, todos deben de encender sus cámaras para realizar el debate nosotros de la videoconferencia. Arriba. Vuelvo, repito, quien no encienda sus cámaras no tiene la asistencia a la videoconferencia. A ver, criterio de ustedes acerca de dudas acerca de la videoconferencia. Es una clase corta, no es muy larga. Le fui diciendo lo que fueron tomando nota acerca de cuáles son los objetivos que pueden ser evaluados. Siempre le hice énfasis en los conceptos y sobre todo en las medidas de asociación. No queremos que ustedes nos trabajen con las fórmulas del A más B más C más D, ni nada de eso, porque no es objeto de estudio de ustedes, porque ustedes no son, no van a ser técnicos en epidemiología, sino van a ser futuros enfermeros profesionales de la salud, pero en la parte de enfermería. ¿De acuerdo? A ver, criterios. ¿Alguna duda? Hablen ahora, ahorita, o callen para siempre. A ver. A ver. ¿No tienen duda? ¿Están claros todo de lo que se habló en el día de hoy? Nada. Bueno, si no tienen duda es porque lo entendieron bien o no entendieron nada al respecto. No cogieron nada. Sé que son conceptos que deben de ustedes tener presente, que sí van a ser objeto de evaluación de ustedes. Queremos comunicarle a ustedes hoy, en el día de hoy, en la mañana, tuvimos una reunión también con las autoridades del instituto, con la dueña del instituto, con Noria, con Alexi, todos los docentes del departamento de enfermería. Y hay algunas indicaciones que le vamos a comunicar a ustedes y también noticias favorables para ustedes también, futuras que vienen para los estudiantes de enfermería. Decirle que en todas las videoconferencias de aquí en adelante
que van a tener con nosotros deben de tener presente, ustedes tener colocado su uniforme. Deben de usar el uniforme. En todas las videoconferencias deben de encender sus cámaras. Los métodos de virtuales ahorita deben de ser así, de esa manera, y vamos a hacer las videoconferencias de forma más de debate con ustedes, que yo solamente estar hablándole y explicándole a ustedes aquí. Yo le puedo hacer someramente una explicación de todo, pero al final siempre tenemos que debatir el tema. Al igual que en todas las videoconferencias, vamos a estar realizando exámenes, evaluaciones comprobatorias de la conferencia que dimos anteriormente. ¿De acuerdo? Vamos a estar haciendo evaluaciones de la conferencia anterior. En la conferencia anterior ustedes hablamos de lo que eran las terminologías en epidemiología, ¿verdad? Estoy seguro que eran más de 30 terminologías que le di y que hoy en día no deben de verse preparados ustedes. Y es una nota más que ustedes van a tener en cada evaluación que nosotros la hagamos aquí. Ustedes deben de tener por lo menos máximo 8 evaluaciones para hacer un corte de promedio y tengan 4 evaluaciones buenas y tengan un mejor promedio ustedes, y al final del semestre o del bimestre lleguen ustedes con un mayor porcentaje de las notas que le van a ayudar a ustedes al final. ¿De acuerdo? Eso al respecto con la videoconferencia. ¿Sí? Doctor, yo tengo un problema con mi uniforme. Lo que pasa es que yo ahorita no estoy en mi barra, yo estoy en mi tierra, entonces yo acá no tengo mi uniforme. Está bien. Pueden haber algunos estudiantes, excepciones de algunos estudiantes que no son de aquí de Ibarra o que dejaron su uniforme, que están rentados por acá y eso, pero son los mínimos. Son los mínimos. El resto sí debe de utilizar, de colocarse su uniforme para las videoconferencias. ¿Por qué? Porque todas estas videoconferencias nosotros las grabamos y las estamos subiendo a la plataforma. Y todas esas videoconferencias nos las revisan las autoridades del instituto. Y entonces tenemos que tener disciplina ante todo eso. ¿De acuerdo? Eso es lo que queríamos nosotros hablar. Ahora, en la reunión que nosotros tuvimos hoy, esa fue una de las indicaciones que nos estuvieron dando. También una buena noticia que les traigo, que se piensa hacer que a partir del mes de julio ustedes retomen las clases presenciales en el instituto. Se está trabajando con todas las medidas de bioseguridad en el instituto, al igual que vamos a tener los estudiantes y los docentes, tomando todas las medidas de bioseguridad para comenzar a dar las clases presenciales, sobre todo en la carrera de enfermería, que exige que sean presenciales. Por eso ahorita nosotros vamos a estar realizándoles también a ustedes un examen que se va a realizar del 18 al 22 de este mes. Es un examen prácticamente de la unidad número 1, pero que nosotros hasta el mes de julio, más o menos, vamos a estar adelantando hasta la tercera unidad, de tal manera de que podamos empezar las clases presenciales y realizar algunas prácticas docentes en los laboratorios, en las diferentes asignaturas que ustedes dan, de administración, de epidemiología, de farmacología, etcétera. Que vamos a estar realizando actividades prácticas en el laboratorio y sobre todo del manejo de los pacientes y demás, lo que ustedes deberían de hacer, que hicieron anteriormente de las vías intramusculares, las vías parenterales, todas las cosas, vamos a estarlo haciendo en prácticas físicas dentro del instituto ya, tomando siempre todas las medidas de bioseguridad. Eso es algo muy bueno. La dueña de la escuela ha tomado esa decisión, está trabajando en lograr
todas las medidas de bioseguridad se tomen dentro del instituto y de que los estudiantes y nosotros los docentes tengamos también para de tal manera comenzar la parte de las prácticas de ustedes dentro del instituto y no exponerlo en los hospitales ni fuera del instituto como tal, ¿verdad? Creo que es una buena noticia que para ustedes y que les va a servir también porque en los laboratorios están preparados y se están dándole mejores condiciones para hacer las prácticas dentro propiamente del instituto. También esas clases comenzarían a partir de julio, agosto y septiembre, que sería que estaríamos terminando el semestre. Otra de las cosas también que nos hablaba la dueña de la escuela es el compromiso que ella tiene con todos sus estudiantes de culminar los estudios profesionales de ustedes en el instituto, todos. A llevarlos hasta el sexto semestre, o sea, ustedes son de 5 semestres, ¿verdad? Ustedes son los que son Sí. de 5 semestres. Sí. Llevarlo hasta el quinto semestre de una forma u otra, o sea, tratando de llevar lo que es la parte docente, aunque sea así de forma virtual, y las prácticas de laboratoriales, hacerlas dentro del instituto para lograr, ya pensemos que para el próximo semestre ya haya mejores condiciones en el país para lograr mayor cosa. Pero ella sí tiene el compromiso, y nos lo decía hoy con sus estudiantes, de a todos aquellos que empezaron, graduarlos, a todos los estudiantes. Con esto se dice porque hay muchos estudiantes que han dicho, por ejemplo, yo lo dejo ahorita y me reincorporo en septiembre, pero que la carrera de ustedes son de técnicos, ¿verdad? No no los van a seguir los de tercero que pasan para cuarto, no, o sea, los de segundo para tercero no van a hacer el mismo sistema de trabajo de ustedes o no cumplen con los porcentajes de horarios clases para poderse graduar. Y entonces no le van a permitir entrar de esa manera y tendrán que empezar por un primer semestre. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se le pide de la colaboración de todos los estudiantes, de continuar, se le pide de que el instituto sí está comprometido con todos, de terminar sus estudios y de graduarlos y hacerlos buenos profesionales en un futuro. También decirle que se va alargar más, se va a extender un poco más el plazo de matrícula, de la matrícula de ustedes. Se decía que el plazo iba a ser hasta el día 15 de mayo. Ahorita la doctora nos dijo de que lo iba a extender hasta finales del mes de mayo. Iba a extenderlo para darle un tiempo más a los estudiantes del pago, efectúen ustedes el pago, hagan de alguna manera para realizar el pago de la carrera como tal, del estipendio que ustedes le corresponden. Que también nos comunicaba que pueden existir algunos estudiantes que no tengan hoy una situación económica bien compleja y bien difícil y no puedan estar efectuando el pago. A esos casos que son los mínimos que puedan existir en todos los paralelos, nos estaba diciendo de que se comunicaran con el Departamento de Bienestar Estudiantil, con la licenciada Alejandra Duque, que ella le va a dar tratamiento a esos casos específicos en conjunto con la dueña del instituto, de tal manera de que esos estudiantes, por la situación económica difícil que tengan, no abandonen sus estudios y puedan lograr graduarse también. En aras de ayudarlos a esos pequeños grupos que pueda existir en toda la del instituto para darle una ayuda desde el punto de vista de bienestar estudiantil. Creo que es una actitud muy humanista de la doctora Alicia para ayudarlos a ustedes a que se gradúen también y siempre ustedes poner de su parte que las clases virtuales y el instituto está comprometido con ustedes para lograr que sean buenos profesionales. Estamos de esta manera. Yo pedirle disculpas, yo al inicio no estaba bien preparado para trabajar de esta forma virtual. Me gustaría haber empezado de la forma presencial, que es donde uno más logra exponer nuestros conocimientos hacia ustedes y correlacionar una cosa con la medicina como tal,
para que tengan más cultura sobre todo, pero bueno, estamos tratando de mejorar cada vez que damos una conferencia, tratar de mejorar un poco más para que ustedes aprendan también y explicarle un poco más las cosas. Por eso queremos la interrelación entre ustedes y nosotros cuando terminemos las videoconferencias y de vernos a la cara a todos ustedes con sus cámaras encendidas, porque muchos encienden sus cámaras para dar la asistencia, la cierran y se ponen a comer, se van al baño, se ponen a tomar agua, se ponen a conversar con otras personas y entonces el profesor dándole la clase a la computadora nada más. Y entonces la mayoría con sus cámaras apagadas. Entonces hoy es de forma obligatoria tener todas las cámaras encendidas para nosotros poder interactuar con ustedes. Y las dudas que ustedes tengan, decírnoslas a nosotros de forma directa y hacernos como que estamos de forma presencial en el aula. Entonces, hoy no le voy a hacer preguntas acerca de los términos de epidemiología, porque sé que le voy a dar una evaluación mal a todo, porque sé que no se han preparado, ¿verdad? No se han preparado. Alejandra, Ajá. no se han preparado. Entonces, sí le pido que en cada videoconferencia vamos a estar evaluando la conferencia anterior. ¿De acuerdo? Ahora, para la próxima semana que vamos a estar efectuando el examen, que es del 18 al 22, en la plataforma están todas las diapositivas de la unidad número 1. De ahí están todo, si ustedes vieron, ahí están todo lo de las bases históricas, los alcances, las tasas que le estamos dando ahorita, los términos, todo eso, diapositivas están en la plataforma que ustedes van a ir estudiando. ¿Sí? Las preguntas que nosotros hagamos las vamos a sacar de las diapositivas que nosotros le hemos dado a ustedes, o sea, que están dentro de la plataforma. Si alguno tienen alguna duda de algunos temas o algo de eso, me escriben por interno, me escriben por el chat de ustedes y nos estamos poniendo de acuerdo. ¿De acuerdo? Sobre las dudas que ustedes tengan y hacerla general para todos. A lo mejor la duda de uno no es la de otro, pero puede ser la duda de varios estudiantes. Y entonces la esclarecemos. O si quieren tener otro contacto con nosotros, todas estas conferencias nosotros las grabamos. Pero si quieren tener un contacto extra conmigo sobre aclaraciones de dudas de una evaluación, igual me lo dicen y programamos, como si es en la tarde o en la noche, a la hora que ustedes me digan que estén dispuestos ustedes, lo hacemos. Lo que sí queremos es que todo salga bien, porque esto examen que se va a hacer no es con el objetivo de que ustedes se le va a subir una nota para que tengan obligarlos a pagar. No, para nada. Es simplemente para medir conocimiento de ustedes, cómo hemos ido desarrollando nosotros las clases virtuales y de la manera que ustedes deben de estar preparando. ¿Entienden? Para prepararlo ustedes para el examen bimestral futuro del bimestre, ustedes ya tengan una mayor preparación al respecto y estén en contacto directo con el estudio y puedan lograr aprender un poco más. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros teníamos ahí. También, si ustedes han visto, yo no le he puesto largos tareas de los atiborrarlo de tareas en la plataforma, ni de ponerle varias tareas, ni nada de eso. En la tarea que le envié a ustedes del lavado, de la técnica correcta de lavado de las manos, con eso de subirnos el video, ¿sí? Muchos me lo enviaron por el WhatsApp, otros por correo, porque eran muy pesados. Siempre hay que bajarle la resolución por el objetivo de dejar una evidencia en la plataforma. Ahora, hay que hacer un informe de la técnica correcta de lavado de las manos y subirlo a la plataforma en esa misma tarea. Si alguien no le sube porque hay que abrirle una nueva tarea, me lo dicen, me escriben al chat y yo le aplico o le hago una nueva tarea y le doy un término para que ustedes suban el informe. ¿De acuerdo? Y va a ser una evaluación más que ustedes van a tener. ¿Sí? Y con el objetivo de... Listen, o sea,
O sea, en el mismo que nos dio, tenemos que subir el informe, donde subimos el video. Donde mismo subieron el video, pueden subir el informe. No es un informe de 10 ni de 20 hojas, es simplemente explicando la técnica correcta de lavado de las manos. Y es con eso para ayudarle Doc, a la evaluación. como Ahí, Doc, le podemos ¿sí? hacer como una consulta nomás. O sea, le hacemos como una consulta y le subimos. O necesariamente debe ser informe. Un informe. Debe de realizarlo como un informe. ¿Oyeron? Claro. Con un informe. Recuerden que todo eso es evaluativo y el informe en las mayores condiciones que se haga es mejor nota que tienen. Siempre teniendo en cuenta las normas APA para realizar todo eso. Ya. Le digo porque en los videos que he visto, que yo los he revisado, me ha costado a la 1 de la mañana revisando los videos y demás, sí hacen la técnica correcta muchos, otros obvian algunos pasos o no lo hacen correctamente. ¿Entiendes? Y entonces en aras de yo unificar una sola evaluación de las dos, tengan una mejor nota ustedes y no llevarlo a la nota mínima de esto. ¿Entienden? Entonces en todos los videos deben de presentarse primeramente. Soy el doctor Raúl Morales, estudiante del paralelo tercero B, del cual voy a hacer la demostración de la técnica correcta del lavado de las manos. ¿Ya? No que algunos, bueno, se va a lavar las manos, se hace así, se hace así, y ya. O sea, Lisa, ¿en Muchos, eso ya calificó ya? esa está, ya yo los he revisado todos. ¿Pero uno califica? Los que no le he puesto la nota todavía en la plataforma. Por eso le digo de que deben de, porque hay muchos que no aparecen en la plataforma, los videos, y entonces la nota, ¿dónde se la voy a colocar? Entonces tenemos que hacer el informe para colocar un promedio entre la Pero nota en del mi video caso yo y del no, informe, ¿de acuerdo? yo en mi caso no subí el video, pero yo le mandé a usted. En ese caso, ¿cómo veo la nota? Por eso le estoy pidiendo de que ustedes, porque le quiero unificar la nota del video con el informe de ustedes y darle una nota más justa. Y Pero ahí ustedes puedan debería verla de... en su plataforma. Ahí ya, ya, Doc, gracias. ¿Entienden? Porque ya yo evalúo el video y lo evalúo el informe. Y de ahí le subo una nota a ustedes. Se lo unifico. Y así pueden ustedes tener la nota en la plataforma y verla ustedes mismos. ¿Oyeron? Bueno, Doc. Ya. O ¿Alguna sea, otra solo duda? subimos el informe Doc, a la plataforma. Sí. A doctor, ver, Antonia. Doc, otra pregunta. Usted había subido recientemente una tarea a la página y que está de hacerle solo hasta esta semana. Entonces yo quería preguntarle cómo era de hacerle bien, porque, o sea, ahí dice, o sea, en sí dice un proyecto de integración de saberes sobre agentes, o sea, agentes infecciosos, ponemos factores de riesgo y las cadenas epidemiológicas, ¿o cómo? A ver, déjame. Esa tarea que yo le subí De ahí la es unidad 2. de la unidad número 2. Sí, pero solo queda hasta esta semana porque está ahí 8 Es días. hasta el día 18, creo. No sé, pero Hasta el solo sale 23 hasta está. las 8. ¿Eh? Está hasta el Yo la puse 23. creo que hasta el día 18. No sé, hasta el 23. O hasta el 23. Hasta el Sí, hasta el 23. 23 está. Y ahorita ya estamos 13, se queda una semana. Desde el 13 hasta el 23 son 10 días. No es una semana. Son 10 días que le estoy dando a ustedes. Creo que nunca le he puesto una tarea a ustedes, ni un deber de una semana, ni de 3 días, ni de 4. Yo casi siempre le pongo de una semana en adelante. No, sí, pero sí, eso sí, sino que digo, o sea, cómo hay que, le Ahora, estoy preguntando cómo hay que realizarla. O yo sea, quiero porque ahí tener un dice, contacto con ustedes antes para explicarle y ustedes la suban. Nosotros estaríamos viéndola, el día 23 estaría haciendo la próxima semana. Nosotros vamos a estar, pero la próxima semana va a ser de examen. Pero ya esa quedaría, cualquier situación ustedes vayan haciéndolo y yo se los voy a decir que el día 23 viene siendo el viernes próximo. El viernes próximo.
Y es sobre los factores de riesgo. Dice De la sobre cadena de valor. agentes, dice No recuerdo sobre... ahorita mismo, yo no tengo no Yo, tengo la yo tengo plataforma. abierta la plataforma y dice, o sea, los estudiantes realizan un proyecto de integración, dice, de saberes sobre agentes, factores de riesgo y cadenas epidemiológicas. Sí, O sea, eso le estoy preguntando, o sea, ¿cómo la integración sobre saberes de agentes? O sea, ¿qué agentes infecciosos? no, cuando hablamos de los agentes etiológicos, o sea, sobre los factores de riesgo, lo que es factores de riesgos que son atribuibles al paciente como tal. Déjame yo abrir aquí mi plataforma porque yo la tenía abierta, pero se me cerró. A ver si puedo entrar aquí. Ustedes son el grupo de B. El 0B. Déjenme entrar. Ya, Lisa, pero eso sería un informe o cómo. Sí, un informe. A ver, déjenme culminar la... Bien, yo voy a culminar la videoconferencia esta y continuamos con el debate de esa tarea. ¿Oyeron? Dale las gracias a todos por la asistencia que tuvieron hoy, muy buena. Y vamos a tener otro contacto para poder efectuar algunas aclaraciones sobre el examen y demás.